El Grupo Bancolombia presenta Perspectivas Económicas para América Latina. Un espacio en el que daremos a conocer una visión integral del rumbo que seguirán las economías de Panamá, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un placer contar con ustedes en esta charla virtual de Bancolombia. 4:00 minutos de la tarde, hora colombiana. Estamos originando desde Bogotá. Y va a ser un gusto contar con su compañía para que juntos le demos una mirada a las perspectivas. ¿Qué está pasando en materia económica en el mundo, pero con un énfasis especial en lo que está ocurriendo en América Latina? No hace un mes el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales pues daban a conocer sus predicciones, anunciaban que la economía en Latinoamérica quizás entraría en una contracción de un segundo año consecutivo y que la región también entraría en una recesión al menos por 1 o 2 años más. Algunos piensan que se está dando un respiro económico, otros opinan que hay razones para un cauteloso optimismo. Aciertan quienes así piensan, pues de eso justamente es de lo que vamos a hablar con nuestros dos expertos del área de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. Es muy importante que ustedes sepan que ustedes van a enriquecer esta conversación. Estamos esperando sus preguntas desde donde quiera que estén conectados. Nos reportan personas conectadas desde Perú, desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde Panamá, El Salvador. Así que bienvenidos. Ustedes tienen un chat en la parte inferior de sus pantallas y también en Twitter pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas en @Bancolombia. Esa es la cuenta de Twitter. Así que vamos a plantearles a nuestros expertos unas preguntas, pero ustedes van justamente a nutrir mucho más este diálogo. Nuestros dos expertos invitados, antes de presentarles el perfil, pues hacen parte del área ganadora en el año 2015 del premio AIE, que entregan en Colombia la Bolsa de Valores de nuestro país y también el diario Portafolio. Así que quiero presentárselos: Juan Pablo Espinosa y Alexander Riveros. Aquí están sus perfiles. Juan Pablo Espinosa Arango, gerente de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. Tiene un máster en Economía Financiera de la Universidad de Oxford y estudios de pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una experiencia profesional de 15 años y se encuentra vinculado al Grupo Bancolombia desde 2003, en donde se ha desempeñado como gerente de riesgos de mercado, gerente de estrategias de inversión y director de administración de portafolios del área de Asset Management. En el sector público, trabajó en la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para los equipos de Mercado de Capitales Externos y Gestión de Deuda. Alexander Riveros Saavedra, economista senior de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. Tiene un máster en Economía de la Universidad de los Andes y es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se encuentra vinculado al Grupo Bancolombia desde el año 2009 y previamente se desempeñó como economista en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Trabajó en la Cámara Colombo-Venezolana, en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y ha sido catedrático en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Escuela de Administración de Negocios. Bueno, indiscutiblemente estamos en muy buenas manos de nuestros expertos para darle la mirada a estas perspectivas económicas en Latinoamérica. Señores, bienvenidos. Juan Pablo, una muy buena tarde. Alexander, qué bueno que nos están acompañando en esta charla virtual de Bancolombia. Vamos a dividir esta charla en 3 segmentos, si a ustedes les parece bien. Inicialmente quisiera plantearles unas preguntas tendientes a los factores globales que estamos viviendo. En un segundo segmento, cuáles serían esas tendencias macroeconómicas y, si les parece, pues al final estaremos cerrando como cuáles son como región esos desafíos, esos retos que se le plantea a esta región tanto en el mediano como en el largo plazo. ¿Está bien? Así que, Juan Pablo, como una pincelada inicial, razones para el optimismo, razones para el pesimismo, ¿cómo ve usted las perspectivas?
Buenas tardes, Buenas Carlos. Primero que todo, a todas las personas que están conectadas. Me parece importante empezar este espacio pues haciendo una observación, y es que en América Latina por cada riesgo, por cada factor negativo que podamos identificar, hay un factor positivo, de tal manera que nunca es completamente de día y nunca es completamente de noche, y eso nos invita a hacer un ejercicio en donde tenemos que con mucha disciplina y con mucha cautela identificar los riesgos, pero también tenemos que ser muy claros en ver cuáles son las oportunidades, y desde el Grupo Bancolombia a todas las personas que están conectadas y que tienen la oportunidad de hacer sus operaciones con nosotros, justamente aprovechar y materializar todos esos factores positivos que sin duda los hay. Indiscutiblemente clave estar informados, tener como argumentos del panorama que se está presentando. Así es. ¿Qué tal para comenzar ya en lo que tiene que ver con los factores globales? Alexander, bienvenido. ¿Cuál sería, en cuanto a la desaceleración en el mundo, hablemos de la situación en Estados Unidos y de la situación en China, esa desaceleración, cómo puede influir especialmente en los países donde opera el Grupo Bancolombia? Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Colombia. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por la pregunta, muy importante. También un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas. Nosotros creemos que en el entorno internacional la desaceleración de la economía mundial va a restarle dinamismo a las economías de América Latina. Quisiera que le mostráramos a las personas conectadas esta diapositiva y que vieran en la línea de color amarillo la proyección de crecimiento de los países emergentes, que ha estado en desaceleración desde comienzos del 2010 hasta el año actual, y probablemente va a haber algo de recuperación, pero va a ser muy gradual. Y en la línea de color azul se puede ver precisamente la pregunta de Carlos, y es cómo va a ser ese crecimiento mundial. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mundial va a crecer alrededor de 3.2% este año, una recuperación muy leve frente a lo que fue el año pasado, y sin duda alguna en terreno negativo, pues ya hablaremos más adelante en detalle, pero como se ve en la línea de color rojo, está la región, América Latina, que se impacta negativamente por la desaceleración del crecimiento económico de los Estados Unidos, que es principal socio comercial de muchos países en la región, y también por la desaceleración que está experimentando China, con unas tasas de crecimiento inferiores al promedio de lo que hizo en años anteriores, que eran tasas de expansión de alrededor del 10-11% anual. Hoy en día la economía china está creciendo menos, está diversificando sus fuentes de crecimiento económico, centrándose un poco más en el consumo privado y no tanto en la inversión, y eso va a llevar también a un efecto sobre los precios de las materias primas, y por ese canal una transmisión también sobre los países de la región, de lo cual hablaremos más adelante. Tú nos hablas de la situación de China y de ahí parten muchas cosas. Esa nueva normalización que llaman internacionalmente de China, exactamente cuál es el reto que tienen estos países frente a esa nueva normalización, ese reacomodamiento que está experimentando la China. Pues digamos que hay dos puntos aquí importantes para mencionar. El primero es las fuentes de crecimiento y el cambio que está teniendo la economía china. Venían creciendo con un ritmo muy importante de inversión en la economía, ahora lo van a empezar a hacer mucho más focalizados en el consumo privado, tratando de reducir las brechas y la desigualdad que tiene esa economía. Para las economías en la región, un reto importante va a ser la dependencia de las materias primas. Hablemos, por ejemplo, de la economía de Perú, con su dependencia a los precios del cobre, la economía colombiana y su dependencia a los precios del petróleo. Y todos sabemos que China es un jugador importante en el mercado de materias primas a nivel mundial. Si crece menos y va a insistir mucho más en fortalecer el crecimiento en el consumo privado, seguramente eso implicará una menor demanda de estas materias primas, cuyos precios van a estar disminuyendo o van a ser inferiores a lo que estuvimos viendo en años anteriores, y el ingreso nacional de las economías de la región puede en promedio empezar a disminuir frente a lo que fue todo ese auge entre el 2003 y el 2014. Juan Pablo, si le parece, vamos haciendo más foco aún. Alex reiteradamente nos habló del precio de las materias primas, de los commodities. Ese precio, ¿cómo afecta a nuestras economías regionales? Esa es una pregunta muy interesante, Carlos, básicamente porque
la realidad a nivel de cada país es muy diferente en lo que tiene que ver con exportación de materias primas. Tenemos en un extremo el caso de Colombia, que es por vocación un exportador neto de ese tipo de productos, por lo tanto su exposición a esos precios es positiva y es muy alta. Caso similar ocurre en el caso de Perú, con algunas diferencias obviamente, como decía Alexander hace un momento, en la composición pues, de esas materias primas. Y tenemos por el otro lado el caso de Centroamérica. Cuando pasamos a Guatemala vemos que ese nivel de exposición en el comercio exterior a los bienes primarios es menor que el de la región andina. Tenemos Panamá, que es un ejemplo prácticamente de neutralidad frente a los precios, y tenemos El Salvador, que es un comprador neto de estos bienes. De tal manera que cuando pensamos en esa tendencia que probablemente todos tenemos en la cabeza de los precios de las materias primas cayeron y no se van a recuperar, tenemos que tener en cuenta que eso es un factor positivo para los países que son compradores de esos productos Netos, claro. netos, mientras que es un desafío para países como Colombia y como Perú. De tal manera entonces que podemos hablar de un balance mixto en la exposición a los precios de las materias primas. Y yo invito a las personas que están conectadas a ver la gráfica que ustedes van a apreciar en la pantalla en este momento, que nos muestra, digamos, a qué factores son sensibles las tasas de crecimiento en cada uno de los países que estamos analizando. ¿Eso qué nos permite ver? Nos permite ver que mientras hay factores, como los que estábamos hablando hace un momento, el caso de China, que China tiene una relación directa y muy significativa absolutamente con todos los países, en el caso de las materias primas, pues ese balance es mucho más balanceado, valga la redundancia. Y en ese orden de ideas que podemos plantear como un escenario base para el año 2016, que justamente una de las razones por las cuales estamos esperando que tanto Guatemala como El Salvador crezcan este año por encima de su promedio histórico, va a ser precisamente gracias a esa menor factura que se da por el tema de las materias primas. Y por el otro lado, hablando de la región andina, pues lo que esperamos es que lo más, digamos, el choque más grande en términos de la caída de esos productos ya haya quedado atrás hasta el principio del 2016. Bueno, saludamos a todas las personas que están conectadas desde diferentes lugares de este enorme y hermoso continente, el continente americano. Nos reportan sintonía desde Venezuela, desde Panamá, desde Honduras, desde Guatemala, desde Perú, también desde Argentina. Tenemos, por ejemplo, una pregunta para Santiago Álvarez, pero Santiago, antes de preguntártela, yo quisiera obligado a hablar del petróleo. La oferta mundial se ha ido familiarizando con precios bajos. Esos precios del petróleo, ¿a qué países de esta región estamos hablando? Y les recuerdo, estamos haciendo dentro de esta mirada a las perspectivas económicas énfasis especial en los países donde opera el grupo Bancolombia, es decir, Perú, Panamá, El Salvador y Guatemala, por supuesto, Colombia. ¿Cómo afecta el precio del petróleo a estas economías? Pues yo quisiera, digamos, para responder a esa pregunta un poco, que nos enfoquemos en el efecto agregado, es decir, el petróleo siendo un producto muy importante, no es el único y, digamos, sin embargo, juega un rol muy significativo, de tal manera que cuando analizamos nosotros un indicador macroeconómico que es el índice de términos de intercambio, pues nosotros podemos apreciar con claridad que está muy condicionado a la evolución de los precios del petróleo. Y la gráfica que ustedes pueden ver en la pantalla en este momento nos pone de manifiesto exactamente cuál es esa relación. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver ahí que la caída de los precios del petróleo implicó una caída muy fuerte, valga la redundancia, de los términos de intercambio de Colombia en particular, que han caído entre 2011 y 2015 en un 34%. Similar evolución, aunque en una menor magnitud, tiene Perú, mientras que en el caso de El Salvador y de Panamá,
como ya lo mencionábamos hace un momento, el efecto neto es positivo. De tal manera que con esta nueva realidad de precios del petróleo, ¿ante qué perspectiva nos estamos enfrentando? Ante una perspectiva en donde el menor costo energético es un beneficio para países de Centroamérica, como ya lo dijimos, y para los países como Colombia y como Perú, definitivamente pues es un reto que va a llevar a que el ingreso nacional, como lo mencionábamos hace algunos minutos, tenga una tendencia descendente, y eso obviamente va a implicar unas tasas de crecimiento moderadas durante un tiempo prolongado. Gracias, Juan Pablo. Alex, cada vez es más insistente la preocupación de los analistas internacionales y de los inversionistas, la posibilidad de que la Fed en los Estados Unidos pues aumente las tasas de interés en los fondos federales. Incluso pues es una de las inquietudes que tienen Santiago Álvarez, quien nos está preguntando a través del chat, ¿en qué medida puede afectar nuevos incrementos en la tasa de interés de la Fed a las economías de América Latina? ¿Cuál puede ser el impacto? Se está esperando incluso que ahora en junio la Fed incremente el interés. Así es, Carlos. Ya, Santiago, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante hablar de este tema. Pues la Reserva Federal hizo su primer incremento de tasas de interés en diciembre pasado. La expectativa de los analistas giraba en torno a un nuevo incremento para el mes de marzo de este año. Marzo ya pasó, no vino un incremento, y los analistas empezaron a pensar que la siguiente subida de tasas de interés iba a dar hacia el final del 2016. Los mercados se acoplaron a esa nueva expectativa en la medida en que el dólar se debilitó globalmente y varias monedas en la región se fortalecieron frente al dólar. Es el caso puntual de la moneda de Colombia, por ejemplo, o la moneda en Perú. Sin embargo, ahora la Reserva Federal está abonando el terreno para hacer una posible subida de tasas de interés en la reunión de junio o en septiembre, y los mercados vuelven a acomodarse en su expectativa y en sus posiciones de inversión, tratando de buscar unos retornos coherentes con esta estrategia de incrementos que vaya a hacer la Reserva Federal. Por eso va a haber un efecto distinto en las economías de América Latina. En Colombia, en Perú y en Guatemala, que son, digamos, monedas que pueden reaccionar frente al dólar, vamos a experimentar algo más de depreciación. En el caso puntual de Panamá, que es una economía donde la mayoría de sus transacciones se hacen en dólares, por lo que se puede experimentar es una pérdida de competitividad de su economía y de su comercio exterior con el fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Y lo mismo podría ocurrir en el caso de El Salvador, una economía dolarizada, donde ese fortalecimiento del dólar le pondría, digamos, una barrera importante para el dinamismo de sus exportaciones este año. Alex, dices que la Fed está preparando el terreno. Hoy, nada menos, en la prensa mexicana expresaba uno de los columnistas, de alguna manera, el nerviosismo en los inversionistas porque el presidente de la Reserva Federal de San Francisco dijo que no solo una vez, sino quizás 2 o 3 veces en este año se podrían incrementar las tasas de interés. Es decir, que no solo se espera un incremento. Así es, Carlos, y probablemente venga alrededor de 2 subidas en las tasas de interés, no se descarta que sean más, y el mundo debe estar preparado para eso y las economías en la región también. Y en el caso de los empresarios, pues un efecto que va a generar este proceso de ajuste en las tasas de interés, si llegase a ser más fuerte de lo que se tiene previsto por ahora, pues va a ser una dinámica en las monedas mucho más poderosa que lo que se tenía previsto. Y ante eso los empresarios pueden tomar estrategias en este momento para materializar sus proyectos de inversión, previendo la fortaleza o el debilitamiento respectivamente de las monedas en cada país. Bueno, ahí tienen ustedes entonces una expectativa inmensa frente a lo que resuelva la Fed de incrementar 1 o 2 veces o no incrementar las tasas de interés sobre las reservas federales. Lo que sí viene en caída son los flujos de inversión. Sigue notándose esa caída de los flujos de inversión. ¿Cuál es el panorama en América Latina frente a esa situación, Juan Pablo? Pues América Latina, Carlos, no ha sido ajena a ese fenómeno en donde el cambio en las condiciones globales ha hecho que la disposición de los agentes internacionales por poner sus recursos en países de desarrollo, en vías de desarrollo, sea menor a lo que estábamos viendo en años anteriores. Ese menor financiamiento externo
básicamente, ¿qué implica? Pues para los países que básicamente tienen su propia moneda, el caso ya lo mencionábamos de Colombia, Perú, Guatemala, lo que implica esa realidad es una presión sobre sus monedas, y en estos últimos años lo hemos visto en mayor o en menor proporción, pero también tiene una implicación, y es que hace que las tasas de crecimiento que puedan tener estas economías hacia adelante pues no sea la misma, tenga de alguna manera que revisarse, y justamente eso es uno de los mensajes importantes que tenemos de nuestro análisis de la región, en donde están los desafíos más importantes, tal vez más allá de pensar en uno u otro crecimiento en el año 2006, es la manera en la que estos países pueden realmente dar un salto cuantitativo significativo en materia de desarrollo, y justamente ese salto va a tener que darse con una menor disponibilidad de recursos externos. ¿Eso a qué nos lleva? A que tenga que haber en el tiempo un proceso de cierre de las brechas externas en aquellos países en donde esas brechas son importantes, que al día de hoy básicamente son los países de la región andina, y sea también la oportunidad para que los países que están en una situación mucho más estable, pues diversifiquen esas fuentes de, digamos, de recursos, y eso pueda terminar también redundando en unos menores niveles de endeudamiento, no solo externo, sino también del sector público como gran actor, digamos, dentro de cada uno de estos países. Juan Pablo, casi que nos estás adelantando uno de los desafíos a los que se expone la región y que será tema para nuestro último segmento, ese de cerrar las brechas. Yo quisiera, Alex, hablar del comercio mundial. El que crezca cada vez menos, ¿es un factor que debe preocuparnos en América Latina? Bueno, Carlos, es una interesante pregunta, porque en el mundo los países están buscando ser cada vez más competitivos, pero el proceso de ajuste precisamente de las tasas de interés en Estados Unidos ha hecho que el dólar se esté fortaleciendo a nivel mundial y que muchas monedas en el mundo se estén depreciando. Esa depreciación de las monedas, caso particular de Colombia y de Perú, debería llevar a una recuperación acelerada en sus exportaciones, en teoría, pero en la práctica está ocurriendo algo distinto, y como lo mencionabas, pues el volumen de comercio en el mundo se está moderando, y eso se explica básicamente por el menor ritmo de crecimiento en la economía mundial. No necesitamos los países en la región unas tasas de cambio bastante depreciadas como condición única para que las exportaciones se empiecen a recuperar. Necesitamos es una serie de reformas estructurales en términos macroeconómicos, de las cuales podemos hablar más adelante, y también en términos de competitividad, de innovación e institucional, que permitan a los productores en cada país innovar y desarrollar productos mucho más competitivos. Lo cierto es entonces que los volúmenes de comercio en el mundo se han moderado, y eso va a ser una tendencia que se puede mantener por lo menos en el horizonte de mediano plazo. Muy bien, Alex. Juan Pablo, ya para redondear este primer segmento en esta charla virtual sobre las perspectivas económicas de América Latina en este 2016, el desempeño en general de la economía va a ser modesto. Ese podría ser como la primera conclusión. De la economía mundial sí, va a ser modesto, va a estar lejos pues de las épocas de abundancia que tuvimos hasta hace algún tiempo. No esperamos entonces que haya mayores catalizadores, unos dinamizadores muy grandes que vengan de afuera, de tal manera que la clave para estos países que analizamos y en donde tenemos presencia va a ser sin duda el mercado interno, y creo que eso es un tema muy interesante para hablar en un momento. Muy bien, así que vamos a entrar a nuestro segundo segmento. Ustedes nos van a esperar unos segunditos, vamos a ir a una pausa y entraremos con nuestro segundo segmento, el de las tendencias macroeconómicas. Hablaremos de inflación, del comportamiento de las monedas, hablaremos de las finanzas públicas, del empleo en la región, en fin. Quédense y ya regresamos con Juan Pablo Ospina y con Alexander Saavedra. En Bancolombia queremos brindarle el apoyo y agilidad que usted y su empresa requieren en el momento de realizar sus transacciones internacionales.
Contamos con un equipo de especialistas a su servicio que comprenden sus necesidades de manera integral y lo acompañan ofreciéndole soluciones de principio a fin para facilitar la realización de sus negocios. Bienvenidos de nuevo, estamos revisando las perspectivas económicas para América Latina en este 2016 con nuestros dos expertos del área de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, su gerente de investigaciones Juan Pablo Ospina y con el economista senior en macroeconomía Alexander Saavedra. Vamos a hablar en este segundo segmento, quizás el medular de toda esta charla virtual, sobre las tendencias macroeconómicas. ¿Y qué tal si comenzamos, Alexander, contigo, hablando sobre la expectativa de crecimiento para América Latina? ¿Qué países se van a acelerar? ¿Cuáles se van a desacelerar? Bueno, Carlos, es también una pregunta muy relevante en este momento porque la región como un todo, América Latina, este año se puede contraer alrededor del 0.5% en promedio. Es una tasa de crecimiento muy inferior a lo que estuvo experimentando en años anteriores este grupo de países. No obstante, pues la dinámica a nivel regional va a ser muy distinta. Quiero que veamos esta diapositiva, como se ve en este mapa de la región. Las economías que aparecen en color rojo están en recesión este año, muy probablemente. Es el caso particular de Venezuela, Ecuador, Brasil e incluso Argentina. Las economías que están en color amarillo están creciendo por debajo del ritmo promedio de expansión que tuvieron entre el 2000 y el 2015, caso particular de Colombia y Perú, y las economías en verde, el caso de México, estarían creciendo por encima de ese promedio. El panorama en la región es, en términos generales, menos favorable que lo que fue en años anteriores, pero fíjense ustedes que hay una dinámica a nivel regional bastante distinta, y me gustaría también que viéramos esta gráfica en donde se ven las distintas fases en las que se encuentran en el ciclo económico los países que estamos analizando. Colombia es una economía que está creciendo alrededor del 2.6% este año. El año pasado creció a un ritmo del 3.1%, luego viene en una desaceleración. Por eso se ve entrando a esa fase de desaceleración del ciclo económico. Más adelante se encuentra Chile. Brasil está un poco en el fondo, tocando el piso en el crecimiento económico con unos niveles de contracción este año. Argentina, un cambio institucional importante que está ocurriendo y que la puede llevar a dinamizarse en el mediano plazo. Perú y Panamá en una fase también de recuperación del crecimiento económico, sin lugar a dudas por los proyectos de inversión que se están haciendo en este par de economías en el sector de minería, como es el caso particular de Panamá. En El Salvador y en Guatemala una dinámica de crecimiento, como ya lo mencionó Juan Pablo, por encima del crecimiento promedio o potencial que han experimentado estos países. Esto es simplemente para mostrarles a ustedes que la dinámica en la región es bien interesante. Unos países en desaceleración, otros en recuperación. Alex, sin duda América Central está viviendo un buen momento. En medio de todo son los que llevan la delantera. Así es, Carlos, porque básicamente la dependencia de ese grupo de economías frente a la evolución de la actividad económica en Estados Unidos es muy favorable. La dinámica de sus exportaciones, con una dependencia importante hacia la economía norteamericana, los está ayudando bastante, y principalmente por la composición en términos de ser demandantes netos de materias primas. La disminución que han tenido esos precios les ha ayudado bastante para incrementar el ingreso disponible de las familias, incrementar el consumo y también que los costos de producción sean hoy en día un poco más bajos. Gracias, Alex. Juan Pablo, un tema indispensable, la inflación, el panorama de la inflación, casi todas por encima de las metas que los gobiernos se han propuesto. ¿Cuáles son los países que están experimentando problemas inflacionarios? Muy bien, pues estamos haciendo este evento desde Colombia y para todos los colombianos que están siguiendo el evento, pues es claro y lo hemos sentido en los bolsillos todos, cómo los precios han venido acelerándose. Pero yo quisiera que viéramos esta gráfica que nos permite entender con claridad que todo depende de qué país estemos analizando. ¿Por qué? Porque en el punto rojo de esa gráfica podemos ver cuál es la lectura más reciente de inflación
Además, también podemos ver cuál es nuestro pronóstico para el fin de año, que es el rombo azul, y cuál es el rango meta de la autoridad monetaria en cada país. Ese concepto pues aplica para el caso de Colombia, Perú y Guatemala. Panamá y El Salvador pues no tienen ese tipo de herramientas al ser economías dolarizadas. De tal manera que, ¿qué vemos? Evidentemente Colombia tiene unas presiones de precios muy importantes. La inflación está actualmente por encima del rango meta del Banco Central, al igual que lo que está ocurriendo en Perú, aunque en una, digamos, proporción un poco más moderada. El único de estos tres países que tienen inflación objetivo en donde los precios están bajo control en este momento y que creemos que va a seguir esa tendencia va a ser Guatemala. Economía que, como hemos dicho anteriormente, tiene una exposición diferente a los precios de los productos básicos en el exterior, punto número 1. Y punto número 2, también es una economía que ha mantenido una estabilidad cambiaria mucho más importante. Finalmente, pues ya para terminar de plantear este escenario, tenemos que tener presente que tanto en Panamá como en El Salvador las inflaciones siguen muy bajas, un poco reflejando la dinámica de los precios en el país, obviamente, de referencia de la moneda circulante, que es Estados Unidos, y con una situación en donde los precios de las materias primas, como se han venido un poco estabilizando y recuperándose en los meses anteriores, pues lo que vemos en el transcurso de lo que queda del año es un poco de aceleración que, sin embargo, no va a traer, digamos, mayores contratiempos en términos del desempeño económico, ni mayores dificultades, creemos nosotros, para los diferentes agentes de la economía. Juan Pablo, ya que usted nos está hablando del caso de Panamá y de El Salvador, economías dolarizadas, pues entonces hablemos del rumbo, si le parece, del rumbo de las monedas. ¿Qué va a pasar en términos generales con el quetzal, con el peso peruano, con el peso colombiano frente al dólar? Bueno, Carlos, me parece muy interesante hablar del desempeño de las monedas latinoamericanas, poniéndonos en términos de cuál es la posición externa de cada uno de estos países. Es decir, con respecto al resto del mundo, están en una situación deficitaria, están en una situación superavitaria, porque en última instancia eso es uno de los factores que va guiando el rumbo de los mercados cambiarios. En la gráfica que los invito a ver a continuación, podemos ver reflejada esa realidad. Vemos en el eje de las X, entre el año 2011 y 2015, cuánto se han depreciado o apreciado en términos reales cada una de las respectivas monedas, y en el eje de las Y tenemos el balance en cuenta corriente, que es precisamente el monto del superávit o el déficit frente al resto del mundo. ¿Qué es lo que nos dice la intuición? Que aquel país que tenga moneda propia y que vaya acumulando un mayor nivel de déficit es un país en donde su moneda va a tender a perder valor. Y justamente eso es lo que vemos en el caso de Colombia, sobre todo con un proceso pues, de depreciación muy significativo en este periodo de tiempo. En alguna magnitud también lo ha sentido Perú, pero es que veamos que en términos relativos el orden de magnitud de ese desbalance externo pues es muy diferente para el caso de Perú. Y finalmente Guatemala, que de todos los países digamos que tienen su propia moneda, frente al cual tenemos una perspectiva de estabilidad mucho más significativa en la tasa de cambio, pues es un país que ha logrado exitosamente en este periodo de tiempo pues corregir su desbalance externo. En buena medida hay un factor que no hemos tocado y que condiciona mucho, en este caso para bien el desempeño de estos países, que son las remesas, los recursos que las personas que trabajan en otros países, particularmente en Estados Unidos, giran a sus familiares. En el caso de Guatemala y de El Salvador, pues es un monto muy significativo que ha contribuido a esta situación. No, pues Juan Pablo, es que factores son los que faltan en esta charla. Una de las bondades de esta herramienta del streaming es que ampliemos el diálogo, no solo que hablemos nosotros, sino que le respondamos las preguntas a quienes nos están viendo.
tenemos varias. Vamos a escoger, por ejemplo, Alejandra Díaz. Pregunta, ¿es posible, quisiera que esta me la respondieras tú, Alexander, ¿es posible que las calificadoras de riesgo revisen las calificaciones a la baja para Colombia específicamente? Bueno, Alejandra, muchas gracias por la pregunta, muy relevante en este momento en la actual coyuntura de la economía colombiana. Ya vimos que hace unos meses algunas calificadoras se han manifestado sobre el outlook de la perspectiva de la calificación de riesgo soberano para Colombia. Se ha disminuido desde estable a negativo y han encendido unas alertas que son, digámoslo, asociadas al tema fiscal. El país está atravesando por una disminución en los ingresos importantes derivados del petróleo y está haciéndose cada vez más probable la posibilidad de que venga una reforma tributaria estructural para lidiar con esa disminución en los ingresos y hacer frente a las necesidades de gasto que tiene el país en el corto plazo y en el mediano plazo con los planes de gasto del posconflicto. Si Colombia hace la ruta completa de una reforma tributaria estructural y de un ajuste en el gasto focalizándolo en asuntos sociales de cara al posconflicto, es muy probable que las calificadoras de riesgo mantengan el nivel actual de la perspectiva estable y el nivel de grado de inversión para el país. Si el gobierno llegase a tener algún contratiempo y la reforma tributaria se llegara a tomar algo más de tiempo, probablemente estaríamos observando una nueva revisión sobre el outlook de la calificación. Pero el escenario más probable sobre el cual hacemos todas estas proyecciones que les estamos compartiendo hoy en día a ustedes es aquel en donde la reforma tributaria se presentaría hacia el segundo semestre de este año para comenzar a recaudar recursos importantes en el 2017 y buscar reducir esa brecha entre ingresos y gastos que se ha ampliado bastante producto de esa disminución en los ingresos petroleros. Alejandra, esperamos que hayas quedado satisfecha con esta respuesta de Alexander Riveros. Juan Pablo, tenemos aquí también otra pregunta de Julián. Según expectativas de crecimiento y basados en que Colombia viene pasando por una época difícil por el petróleo, ¿en qué se basará el crecimiento? ¿Qué sectores tendrán mayor crecimiento? Dice Julián. Bueno, Julián, muchas gracias por la pregunta. Creo que esto nos da pie para plantear un tema bien interesante y es que países como Colombia, países como Perú en general, toda la zona de la Alianza del Pacífico que han tenido un cambio tan significativo en estos últimos años porque básicamente el boom minero y petrolero llegó a su fin, pues están encontrando el surgimiento de oportunidades de desarrollo de nuevos sectores de la economía o de sectores que habían pasado por momentos difíciles justamente cuando estábamos en el periodo de ese boom. De tal manera que concretamente para el caso de Colombia vemos que el sector que va a jalonar de una manera muy importante el crecimiento este año va a ser la industria. Va a superar pues de manera muy significativa el desempeño de los demás sectores. Esperamos que tenga un crecimiento de más del 6% cuando la economía en su conjunto va a estar expandiéndose apenas 2.6% y es un crecimiento que tiene para el caso nuestro una explicación muy puntual que es un efecto pues de una sola vez que es la nueva entrada en operación pues de la planta de refinación de petróleo en Cartagena que está teniendo pues que ha aumentado pues la dinámica de ese sector de manera muy importante, pero también tenemos un proceso que está ocurriendo de manera simultánea que es la sustitución de importaciones. El hecho de que con ese ajuste de la tasa de cambio que vimos hace unos momentos tan dramático, hoy en día para los consumidores y para las empresas colombianas es mucho más atractivo en términos de costo optar por producción local, de tal manera que esos productos que antes se traían sin pensarlo mucho desde el exterior, hoy en día los mismos consumidores están buscándoles sustitutos locales y esa es una fuente de crecimiento y de expansión que va a ser muy importante y que, como ya lo dije, va a significar las mayores contribuciones al crecimiento de este año. Y no puedo dejar de, ya para cerrar, la respuesta
a la pregunta de Julián, dejar de mencionar el tema de los servicios. Los sectores asociados a servicios son el gran motor de la economía colombiana y van a estar soportados en un buen momento del mercado interno colombiano, ya que lo que está, digamos, sin duda sirviendo como motor de crecimiento es el consumo privado. Juan Pablo, eso en el contexto muy de Colombia. Regresemos a un contexto más latinoamericano. Alex, si te parece, o Juan Pablo, quien quiera responderlo, hablemos del mercado laboral. ¿Qué países van a experimentar dificultades en esa oferta laboral o dónde se están dando también las mayores oportunidades? ¿Cuál de los dos quiere? Bueno, pues podemos complementar la respuesta a ambos. Yo creo que inicialmente, en términos de la economía colombiana, hay una menor creación de puestos de trabajo producto de la desaceleración en la economía que hemos experimentado, pero también esa recomposición del crecimiento económico que mencionaba Juan Pablo hace un momento en favor de la industria manufacturera es muy importante, porque la industria concentra casi el 17% del empleo en el país y ese aumento en la competitividad del sector industrial va a incluir demanda por mano de obra y va a ser positivo aspecto para el país. En el caso puntual de la economía de El Salvador, por ejemplo, hay un desarrollo importante con los proyectos que tienen que ver con inversión en el sector de infraestructura y en sectores como la producción de gas. Hay un proyecto importante que se va a financiar con recursos de los Estados Unidos y del gobierno salvadoreño que pueden generar el aumento en la contratación de mano de obra. Nosotros creemos este año que la desocupación, particularmente para la economía de El Salvador, va a finalizar alrededor del 6%. En el caso de Perú, puntualmente, la economía viene recuperándose en su sector también de minería. Las últimas cifras de confianza del consumidor y confianza de los empresarios han sido bastante positivas. Se está también combinando esta situación con el tema político y puede haber una luz verde en adelante que va a llevar también a que el desempleo esté finalizando este año alrededor del 6%. Alex, más adelante, si le parece, especialmente en nuestro tercer segmento, para que hablemos de cuáles serían las implicaciones. Ya este país, Perú, el 5 de junio va a estar en la segunda vuelta presidencial. Si le parece, hablamos de lo que puede ocurrir. Si gana Keiko Fujimori o si gana Juan Pablo Kuczynski, para que hablemos de eso, si le parece, en nuestro tercer y último segmento. Juan Pablo, pregunta Oscar Montenegro, ¿cómo ven las perspectivas económicas a mediano plazo para Centroamérica, especialmente para El Salvador? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que nos da un poco la oportunidad de poder dejar planteado un tema que queremos expresar pues, en este evento, que son los retos de mediano plazo. Y en esos retos de mediano plazo yo destaco un factor en particular que creo que va a ser muy significativo para el crecimiento en los próximos años, es el desempeño de la inversión. Si nosotros vemos la gráfica que nos mide históricamente cómo se ha comportado la inversión concretamente en Guatemala y El Salvador relativo a lo que pasa en los países de la región andina y a lo que pasa también en Panamá, podemos darnos cuenta de unos órdenes de magnitud muy diferentes. Efectivamente, la inversión como porcentaje del PIB en estos países de Centroamérica ha estado por debajo recientemente del 15% del Producto Interno Bruto, más de 10 puntos porcentuales menos que en el caso de Colombia y que Perú, y pues muchísimo también menos que Panamá, que es un caso muy particular. ¿Y por qué destacamos el tema de la inversión? Porque la inversión es básicamente la acumulación de bienes de capital, es lo que le permite a un país tener un aparato productivo mucho más robusto en el futuro. De tal manera que al margen de los factores que van más allá de lo económico, que esperamos pues conversar de eso un poco más adelante, sin duda hay un reto muy importante, no solo para El Salvador, sino también para Centroamérica, y es encontrar los mecanismos que permitan que la inversión, sobre todo del sector privado, sea más dinámica y se acerque, ¿por qué no?, al estándar
que vemos en los países de Sudamérica. Oscar Montenegro, sí, Alex. Sí, yo quería agregar allí algo en la respuesta que es muy importante considerar para el caso de El Salvador. La deuda como proporción del PIB hoy en día es una de las más altas en la región, incluso comparándolo con América Latina. Y una reforma importante que va a tener que hacer la economía es una reforma fiscal que reduzca los niveles de deuda pública. En ausencia de reformas, las estimaciones hoy en día apuntan a que la deuda del gobierno puede llegar casi al 70% del PIB hacia el 2020. Si el gobierno adelanta las reformas fiscales para lidiar con ese endeudamiento, implicaría un ajuste del gasto, una recomposición de los ingresos que van a implicar también en el corto plazo una desaceleración del crecimiento económico, pero hacia el mediano plazo un crecimiento económico más alto, probablemente alrededor de tasas del 3% anual, pero mucho más sostenible. Gracias, Alex. A ver, si estamos hablando de deuda pública, pues qué tal, señores, si ya para ir también redondeando este segundo segmento de las tendencias macroeconómicas, pues hablemos entonces de las finanzas públicas. ¿Cuál sería como la fotografía en cada uno de estos 5 países en cuanto a finanzas públicas, endeudamiento? Bueno, la situación de las finanzas públicas, Carlos, en cada uno de los países encontramos unos matices particulares. En general, la tendencia es que en un mundo menos, digamos, favorable para la región, que es el mundo que estamos viviendo hoy en día, pues obviamente las cuentas del gobierno tienen un impacto. Ese impacto, para el caso de América Latina, lo hemos visto en particular en un incremento del endeudamiento público. Alex mencionaba el caso de El Salvador, que tiene un monto de deuda muy importante, pero también en los últimos años hemos evidenciado un crecimiento del endeudamiento público en Colombia, que ya se acerca, digamos, a un nivel que se considera un umbral, significativo, que es 40% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, también esa tendencia de mayor endeudamiento la vemos reflejada en El Salvador, en Guatemala y en Panamá. No obstante, pues la situación de balance fiscal en cada uno de estos países ha sido un poco diferente. De todos los países que estamos analizando, y yo creo que la gráfica que ustedes van a ver a continuación pone de manifiesto con claridad esa tendencia, en donde vemos en el eje de las X cómo el balance fiscal en estos últimos años se ha ampliado, se ha incrementado el déficit de manera importante en Perú, porque básicamente Perú ha buscado reaccionar a este entorno más retador a nivel global con una política fiscal muy activa, que se ha hecho posible en parte porque la situación inicial de las cuentas del gobierno en ese país pues era más favorable y permitía tomar ese tipo de políticas. De tal manera que, digamos, en esta ubicación de este mapa de deuda versus balance fiscal, en donde estamos con un reto muy claro, es en pensar cómo estos países van a tomar medidas que permitan que su endeudamiento público no alcance niveles pues, que puedan ser preocupantes para desestabilizar en algún momento el desempeño macroeconómico o tender a algún nivel de efecto en la calificación de grado de inversión, como ya lo mencionamos antes. Señores, les cuento que tenemos varias preguntas en nuestro chat, ese chat que ustedes están alimentando allí en la parte inferior de sus pantallas. Los invito a una muy breve pausa y vamos a regresar en nuestro tercer y último segmento para que nos centremos, si les parece, en los desafíos, en los retos a mediano y a largo plazo y pues a darle respuesta a muchas de las preguntas que nos están llegando a través del chat. Ya regresamos. En Bancolombia, contamos con un portafolio de productos y servicios de comercio internacional que le permite a su empresa manejar ágil e integralmente el cobro de exportaciones y el pago de importaciones con una amplia cobertura internacional. Ponemos a su disposición la compra y venta de divisas y los medios de pago tradicionales como giros directos, órdenes de pago, cartas de crédito y cobranzas.
Regresamos, ustedes están conectados con esta charla virtual del Grupo Bancolombia, en esta ocasión originando desde Bogotá y centrándonos en una mirada a las perspectivas económicas en América Latina en este 2016. Y entramos ya en la recta final, señores. Yo quisiera comenzar por Alex, o contigo, Juan Pablo. Hay una pregunta de Jairo Londoño. ¿Consideran Centroamérica una oportunidad para los productos y servicios colombianos? ¿A qué países de Centroamérica exactamente deberían llegar estos productos? Muchas gracias por la pregunta y de verdad me parece una oportunidad muy valiosa para mencionar algo. Colombia en estos últimos años no únicamente tuvo el impacto de los precios del petróleo. Colombia también tuvo un evento que, digamos, ha pasado relativamente desapercibido recientemente, y es la pérdida de comercio exterior con sus vecinos naturales. El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, lo que antes conocíamos como los países del Pacto Andino. Esos países hoy en día, esas economías están viviendo momentos complicados. En realidad, en el corto plazo, pensar en volver dinámicamente a ocupar esos espacios es difícil, de tal manera que Centroamérica está surgiendo como una oportunidad. Ya lo vimos anteriormente, el ciclo económico de esos países en este momento está en un nivel diferente, en un estado diferente al de Colombia. Son países que tienen unos niveles de consumo muy importantes, es decir, el mercado interno es su principal motor de crecimiento, y además de eso también tienen unos niveles de, digamos, de mercado laboral saludable, de ingresos de los hogares creciendo gracias al tema de las remesas, de tal manera que es una oportunidad, una combinación de factores bastante atractiva para los productores colombianos, que tienen además hoy en día una ventaja muy significativa, y ha sido la ganancia en competitividad cambiaria. De tal manera que estos países de los cuales hemos estado hablando recientemente y muy concretamente es el caso de El Salvador, de Guatemala, de Panamá, pues son, digamos, mercados que, a la luz de lo que hemos mencionado y de sus fundamentales macroeconómicos, pues son definitivamente un lugar para explorar por parte de los colombianos. Juan Pablo, Alex, ya vemos, ustedes nos han ido presentando un panorama de mixtura. No es lo mismo lo que está ocurriendo en Centroamérica, no es lo mismo lo que está ocurriendo en algunas economías como Brasil, como la Argentina, y lo que está ocurriendo en los otros países emergentes. Hablemos, una de las grandes preguntas en este momento es, bueno, ¿cómo reactivar el crecimiento económico entonces? ¿Cuáles serían, Alex, grosso modo, las estrategias que tienen que seguir estos países para reactivar el crecimiento? Bueno, Carlos, un tema muy importante, y ojalá en este tema se avance mucho en los próximos años y sobre todo en el corto plazo. Son factores que van a hacer cambios estructurales sobre las economías de la región. Sin lugar a dudas, los niveles de inversión, como ya Juan Pablo lo mencionaba, deben ser incrementados, y para aumentar los niveles de inversión se necesita estabilidad en términos macroeconómicos, unos niveles de inflación bajos y estables en el largo plazo, estabilidad en materia tributaria también garantizan las condiciones para la inversión, y hay otros factores que pueden llevar a que el crecimiento potencial se incremente, que pueden ser factores de innovación, de desarrollos institucionales y de educación, acompañado de mayor seguridad en las economías. Hoy en día la percepción sobre la seguridad en las economías de la región no es la mejor en el mundo, y probablemente en la medida en que se empiezan a reducir todos los costos de transacción asociados a los problemas de seguridad, de informalidad en estos países, el crecimiento potencial puede despegar. Sin duda alguna, la informalidad también es un factor muy importante. Por poner un ejemplo muy cercano, la economía colombiana sigue teniendo unos niveles de informalidad bastante altos que repercuten no solamente sobre el crecimiento económico y la calidad de vida de los colombianos, sino también sobre el ingreso tributario que puede tener el gobierno. Y de cara a una sostenibilidad fiscal, apuntándole a mantener de manera sostenible el posconflicto, si se redujera la informalidad en el país, se garantizaría también una fuente importante de recursos para financiarlo. Si estamos hablando de desafíos a corto plazo,
concentrémonos, si te parece, y regresemos a lo que habíamos hablado ahora de las elecciones en Perú. El 5 de junio irán a segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. ¿Qué puede pasar allí? ¿Cuáles son las predicciones de ustedes en esa materia? ¿Cómo afectará la economía? ¿Gane uno o gane el otro? Bueno, Carlos, las últimas encuestas que se han hecho sobre confianza y sobre el optimismo que están teniendo los empresarios y los hogares en la economía son muy buenas y han sorprendido muy favorablemente, alcanzando niveles muy altos frente a lo que estaba pasando en meses anteriores, donde también había una pérdida de confianza. Independientemente del resultado político, el cual no es tema nuestro de analizar, lo que sí es importante es resaltar que en cualquiera de las dos alternativas, la política económica va a seguir siendo lo que se conoce como amigable con el sector privado y con el crecimiento económico. Van a seguir siendo en cualquiera de los dos escenarios políticas que van a promover la estabilidad macroeconómica, una sostenibilidad de las finanzas públicas, van a permitir que el Banco Central siga siendo independiente y que siga trabajando por cumplir la meta de inflación en un horizonte de mediano plazo. Es una condición favorable cualquiera de los dos casos y fíjate que en este momento ya la población en Perú comienza a tener mucho más optimismo sobre los desarrollos que puede tener la economía. Las expectativas de crecimiento, por ejemplo, para este año se vienen revisando al alza también con estos anuncios. Juan Pablo, si te parece, saltemos del caso peruano al caso colombiano. Toda la expectativa puesta en las negociaciones de paz, ya en una recta muy decisiva. ¿Cuáles serían esos desafíos? ¿Cuáles serían esos retos importantes de nuestra economía, dado el caso de que se firmara un acuerdo de paz? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, muy brevemente, Carlos. Hay un primer componente de este esperado desarrollo que es muy importante tener en cuenta. Nuestras estimaciones apuntan a que el crecimiento económico en Colombia en el posconflicto pueda acelerarse en medio punto porcentual de manera permanente. Es muy difícil encontrar cualquier tipo de reforma, de transformación, de avance que pueda tener Colombia, que pueda lograr una aceleración permanente, vuelvo y repito, del crecimiento económico en esa magnitud. ¿Y eso a qué se debe? Se debe básicamente a dos factores. A que en el posconflicto va a ser posible ampliar el tamaño del mercado interno, es decir, segmentos de la población que por cuenta del conflicto estuvieron aislados de la integración económica van a poder pues efectivamente adelantar actividades productivas y por lo tanto van a poder aportar a la demanda interna del país, y segundo, va a ser posible incrementar la inversión en sectores claves para Colombia, como es el caso de la agroindustria. Obviamente va a traer un costo, no podemos desconocerlo. Nuestra estimación al respecto es que en el posconflicto, en un periodo de 10 años, puede haber un incremento del gasto de un punto porcentual del PIB por ese factor, de tal manera que va a ser clave para que todo este proceso, digamos, pueda concluirse de una manera exitosa, pues tomar, como ya lo mencionamos antes, las medidas apropiadas para que sea no solo una paz, digamos, razonable, sino también económica y financieramente responsable. Colombia de cara y en completa expectativa frente a esos retos que nos va a plantear ese posconflicto. Señores, antes de la última pregunta, contarles a ustedes que esta charla podrán verla de principio a fin nuevamente en el momento que ustedes deseen en el canal en YouTube del Grupo Bancolombia. Estará colgada a partir del próximo viernes. Y mañana, ustedes me corregirán, mañana ya el informe de las perspectivas económicas para Latinoamérica realizado por el área de investigaciones económicas del grupo estará colgado en el portal del banco en la sección de investigaciones económicas. ¿Cierto que sí? Así es. A partir de mañana colgado. Bueno, casi que con la pregunta que iniciábamos, razones para el optimismo. ¿Hay un leve respiro financiero? ¿Cómo ven ustedes así ya, grosso modo, para que finalicemos? ¿Cuál sería la conclusión tuya, Juan Pablo? Voy a ponerlo en términos muy concretos. Alex hablaba de la región como un todo, va a decrecer este año.
cada uno de los países que analizamos y en los cuales tienen presencia el Grupo Bancolombia, y que muchas de las personas que están conectadas tienen sus negocios y sus actividades en cada uno de ellos, son países que van a crecer muy por encima de ese promedio, de tal manera que tenemos perspectivas de crecimiento positivas, no exentas de retos, y yo quiero destacar además el potencial de la diversificación, como al ver de una manera global estos países podemos encontrar que en los matices encontramos efectivamente dinámicas diferentes que pueden complementar la digamos, situación o el reto que podamos encontrar en alguno de los temas que hemos venido analizando hasta ahora. Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones económicas del banco, gracias por habernos acompañado. Tu conclusión, Alex. Carlos, muy rápidamente, yo creo que la conclusión, aparte de lo que dice Juan, es que en cada país se están generando una serie de oportunidades muy importantes a pesar del escenario en promedio de contracción económica. Oportunidades para los sectores de turismo, de industria, sectores como la minería también tienen un crecimiento importante. Cuando los escenarios son complejos, es mejor transitarlos con precaución. Así que esa sería una de las grandes conclusiones. Esperamos que esta charla les haya de alguna manera completado el panorama que ustedes tienen. Ustedes saben que toda inversión, ustedes como clientes especiales de Bancolombia, pues conlleva un riesgo y es obligación de ustedes estar cabalmente informados para tomar la mejor decisión. Ustedes saben que cuentan con Bancolombia y los invitamos finalmente para que allí, en la parte superior derecha de la pantalla, ustedes encontrarán una encuesta. Nos interesa que la respondan siempre para agregarle valor a estas herramientas, a estas charlas virtuales que nos conectan con ustedes. Feliz resto de tarde allí donde quiera que estén. El Grupo Bancolombia presentó Perspectivas Económicas para América Latina, un espacio en el que damos a conocer una visión integral del rumbo que seguirán las economías de Panamá, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, en vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.